Qué hermoso vernos en esta mañana, poder tener este tiempo especial que tenemos como iglesia, que tenemos como cuerpo de Cristo, como hombres y mujeres rescatados por la gracia de Dios, salvados, como cantábamos hace un momento, no por merecimientos, no por ninguna obra nuestra, no porque hubiésemos hecho algún acto que hubiese traído la mirada de Dios sobre nosotros, sino porque su misericordia es grande, porque su gracia es incomparable e indescriptible sobre cada uno de nosotros. Y a Dios damos las gracias con todo el corazón. Podamos recibir lo que Dios tiene preparado de Él para nosotros en esta mañana. De lo que Dios desea hacernos partícipes cuando abre las Escrituras y ya no vemos simplemente un libro abierto lleno de historias o de milagros o de señales o de prodigios o de personajes, sino donde ese libro es abierto y Dios abre nuestros ojos para que veamos lo que Él quería dejarnos ver a través de cada historia, y es su corazón, todo lo que Él es. Hace unos momentos cantábamos una canción acerca de fiesta en el desierto, y que en la medida que Dios nos va dando luz, vamos entendiendo un poco más acerca de esto, que va mucho más allá de una canción alegre. Porque cuando Dios nos lleva al desierto, es tan hermoso. Huimos del desierto, pero es el mejor lugar para nuestras vidas. Porque el desierto es el lugar donde Dios nos lleva al final de nosotros mismos. Y en el desierto es donde Él nos manifiesta todo lo que Él es, para Él ser todo lo que anhelemos en nuestro corazón y en nuestra vida. En el desierto se acaban nuestros recursos, pero en el desierto también aprendemos que lo que necesitamos es la obra de Dios en nuestro corazón, y que todo es por gracia y todo es por misericordia, y que decir que es por gracia y por misericordia y entenderlo nos lleva al más profundo de los compromisos, porque la gracia no significa vivamos como querramos teniendo la aprobación de Dios. Su gracia significa que la vida de Dios vino para transformar toda nuestra eternidad, para transformar todo lo que somos, para despojarnos de nosotros mismos y para revestirnos de todo lo que Él es. Y ahí es donde Él se va convirtiendo en el deseo profundo, cuando vemos que todo lo que nos ha sido provisto es la gloriosa vida de Jesús. Terminamos la semana anterior entrando un poquito al tema de Jesús es el nuevo pacto, donde Dios por su gracia va alumbrando nuestro corazón para poder ver las cosas que no pueden ser vistas a simple vista. Tenemos ojos y no vemos, oídos y no oímos, corazón y no entendemos. Pero gloria a Dios que nos ha provisto la vida de su Hijo, en quien están los ojos, en quien están los oídos y en quien está el corazón para entender. Jesús dijo: lo que veo hacer al Padre, eso hago. En Él están los ojos. Lo que oigo hacer al Padre, eso hago. Y no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El corazón para hacer lo que el Dios eterno desea está en el Hijo, y los ojos para ver y oír, y los oídos para oír al Hijo, para oír al Padre, están en el Hijo. Jesús ciertamente dijo: nadie puede ir al Padre sino por mí, y dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al que el Hijo se lo quiera revelar.
De manera que Dios ha dispuesto revelarse a cada uno de nosotros a través de la vida hermosa de Jesús. Por eso es todo lo que buscamos cada día, es lo que anhelamos y entendemos, porque Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque es que allí está todo lo que Dios nos ha provisto, y cuando esa luz alumbra nuestro corazón, transforma nuestras vidas de una forma gloriosa y extraordinaria. Hebreos capítulo número 12, versículo número 12. Hebreos capítulo número 12, verso número 2. Tal vez un versículo conocido para nosotros, pero cuando llegamos a Hebreos capítulo número 12, versículo número 2, durante 11 capítulos el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu, como dice la Escritura, toda la palabra de Dios, la Escritura ha sido inspirada por Dios, de manera que el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, es una carta inspirada por Dios para señalarnos con toda claridad al Hijo, y para mostrarnos que todo lo que era figura, sombra y tipo se cumple en la gloriosa vida de Jesús. De manera que ahora todo lo que nosotros seguimos ya no son las sombras, no son los tipos, no son las figuras, sino que ahora lo que seguimos es a Jesús, donde Dios nos ha manifestado toda su plenitud. Toda la carta a los Hebreos, durante los 11 capítulos anteriores, empieza hablando con claridad cómo todos los mensajeros que antes había enviado Dios venían con un único mensaje y venían a señalar en una única dirección. El Padre nos habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y ahora empieza a señalar cómo todo lo que se había dado en la antigüedad estaba señalando con claridad la provisión de Dios, la cual es el Hijo, que Pablo expresó el misterio escondido por siglos, que ahora nos ha sido revelado y nos ha sido dado a conocer, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y toda la carta de los Hebreos empieza mostrándonos a Jesús, el mensajero de Dios por excelencia, a quien llamó a Dios de una manera especial: tú eres mi Hijo, sino a Jesucristo, en quien aún se dio testimonio en aquel bautismo, cuando vino esa voz audible del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cómo de ahí en adelante va mostrando en todo el camino cómo Jesús es el sumo sacerdote, y aún lo relaciona con el sumo o con el apóstol de nuestra profesión. Va señalando con mucha claridad cómo todas las cosas que se hacían antes señalaban a una persona, como el sumo sacerdote entraba muchas veces con sangre ajena a presentarse delante de Dios con un sacrificio, pero que ahora había venido el sumo sacerdote señalado por el Padre, el Hijo, el que se había presentado no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para redimirnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Empieza a mostrarnos cómo el sacrificio de Jesús es el sacrificio definitivo, es el sacrificio eterno, es el sacrificio completo, es el sacrificio del consumado, es donde no se necesita absolutamente nada más, porque ese sacrificio fue suficiente. Aquellos sacerdotes se presentaban muchas veces con muchos sacrificios, los cuales no podían quitar el pecado, pero ahora con la sangre que quita, que limpia, que purifica, que hace nuestras vidas completamente puras delante de Dios, como si jamás hubiésemos faltado al Señor. Y dice en Hebreos 12:2, entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es hermoso, porque después de 11 capítulos donde ha venido
señalando con claridad cómo Él es el sumo sacerdote, cómo Él es el tabernáculo, cómo Él es el templo, cómo Él es el sacrificio, cómo su sangre derramada es la sangre que purifica, que hace que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios. Llega al capítulo número 11 y evidencia todo lo que esa obra de Dios ha hecho en el corazón de tantos hombres y mujeres que por la fe abrazaron lo que Dios se dispuso a hacer con ellos. No olvide, la fe no es para que nosotros obtengamos lo que nosotros deseamos, sino la fe es para abrazar, confiar y creer que lo que Dios se propuso lo va a hacer en cada uno de nosotros, que lo que Dios desea obrar en nuestras vidas, conformarnos a la imagen de su Hijo, Dios lo va a hacer en cada una de nuestras vidas. Necesitamos creer, confiar en Dios, pero el que lo va a hacer es Dios en cada uno de nosotros. Él es el que tiene el poder, es el alfarero y es el que le da la forma a cada uno de nosotros. Entonces 11 capítulos para poder indicar dónde tiene que estar puesta la mirada, porque no puede estar puesta ni siquiera en ninguno de los hombres de Dios, porque aún ellos mismos necesitaron tener la mirada puesta en el Salvador. Y aún cuando hablamos de María, que muchas veces cuando desconocíamos a Dios le hemos dado un lugar equivocado, pero que entendemos que aún en determinado momento María dijo que se regocijaba su alma en Dios su Salvador, y que Dios le había alumbrado con una luz maravillosa para darse cuenta que aún ella, habiendo sido escogida por gracia y por misericordia para ser el instrumento de Dios por medio del cual Dios se iba a hacer manifiesto en este mundo, esa misma mujer necesitó un Salvador, no para que pusiéramos la mirada en ella, sino para que pusiéramos la mirada donde ella puso la mirada, en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Y si vamos a Romanos 12, capítulo número 1 y 2, es como bien particular ver cómo durante también 11 capítulos el apóstol Pablo, también guiado por el Espíritu de Dios, ha hablado de toda la tragedia humana, de toda la condición en la que el hombre quedó a causa del pecado, cómo quedó destituido de la gloria de Dios, cómo quedó ciego, cómo quedó sordo, cómo quedó sin entendimiento, cómo quedó sin capacidad para buscar a Dios, y que frente a esa condición Dios fue propicio y nos ha provisto una justicia que no depende de las obras del hombre, sino de la obra de Dios hecha por medio de su Hijo. Terminando el capítulo número 11, donde dice: porque todo es por Él, de Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, maravillado de cuánto es la sabiduría en cómo Dios se ha manifestado. Y cuando llega al capítulo número 12, versos número 1 y 2, diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, como Dios ha tratado a seres humanos que merecían la muerte, la destrucción, el castigo eterno, y como Dios nos ha mostrado su bondad, su favor, su gracia, su misericordia. Mis amados, el desierto para un ser humano no es un lugar de muerte eterna. El desierto es un lugar de muerte al yo, para que se manifieste la gloria eterna de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí la llevaré al desierto, y en el desierto le hablaré a su corazón. En otras versiones dice: la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. La llevaré a que ponga su mirada en mí, la llevaré a que me conozca, la llevaré a que sea su anhelo, su deseo, por lo que palpita su corazón. Y a esa a la que llevaría al desierto somos nosotros, la iglesia. La llevaría allí donde todo lo que Él es sea lo que atrae nuestro corazón. No puede haber otro atractivo. La iglesia, los ministros no pueden ser el atractivo de la iglesia en ninguna manera. Los dones no pueden ser el atractivo de la iglesia. No podemos estar jamás deslumbrados con el hombre, agradecidos por su misericordia, pero no deslumbrados con el hombre. Un hombre como Juan el Bautista, cuando Israel salía a mirarlo, dijo: ¿qué salieron a ver? ¿Una caña
sacudida por el viento, ¿cierto? ¿En quién van a poner la mirada? Si la llamada es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, y os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí estamos hablando de puesto los ojos en Jesús, unido a este. Romanos 12 nos deja ver una vida tomada por Dios, una vida apartada por Dios, la cual Dios mismo la hace un sacrificio agradable para Él, porque Él mismo vino y se ofreció como sacrificio, y ahora trajo su vida a nosotros para que lo que nosotros presentemos delante de Él sea la vida que Él nos ha provisto. Cuando nos llama a presentarnos como sacrificio, nos llama a presentar la vida que nos ha provisto por su misericordia, la vida gloriosa de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a mirar una pregunta que desde el libro de Isaías se hizo y nuevamente se repitió en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan y Romanos. Si me acompañas ahí a Isaías capítulo número 53, versículo número 1. Isaías 53, 1. Dice la escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y qué hermoso, porque todo lo que el Señor ha venido señalando, no olvidemos que ¿quién nos señalaría al Hijo? El Padre. El Padre nos diría: este es el camino, andad por él. Y el camino no es una senda de hombres, el camino es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y ese camino nos lo ha señalado el Padre. De maneras que ¿quién ha creído al anuncio de Dios? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora hace una descripción donde dice el verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces esa pregunta de quién ha creído a nuestro anuncio, que fue allá en Isaías de manera anticipada, y cuando Jesús vino en Juan y después la expresó Pablo en la carta a los romanos, nos lleva a mirar dónde está puesta la mirada, dónde tenemos verdaderamente puestos los ojos, indicándonos que la iglesia no nos podemos desviar del camino trazado por Dios, del único camino señalado por Dios, porque no se trata de las cosas externas, porque nosotros podemos tener una visión y no olvidemos que si no tenemos claro nuestra necesidad de un Salvador, porque la iglesia no estamos aquí porque merecíamos un Salvador. Nosotros estamos aquí porque necesitábamos un Salvador, ¿cierto? Por eso va derribando muchas cosas que aún la iglesia hemos tenido como tradiciones en medio de nosotros, ¿cierto? Para decirle a una persona que haga una oración invitando a Jesús a su corazón. Mi amado, no hay forma de que un ser humano invite a Jesús a su corazón. No hay forma. La única forma es de que Jesús me lleve al de él. El clamor no es que Jesús es invitado por mí a mi corazón. El clamor es: Jesús, llévame a tu corazón, llévame a ti, ¿cierto? Porque eso va derribando todos esos argumentos nuestros. Porque cuando soy yo el que invito a Jesús a entrar en mi corazón, pareciera como si el que necesita es Jesús y no yo.
Y es todo lo contrario, mi amado. El Dios que no necesita nada, de una manera especial, se ha impartido sobre cada una de nuestras vidas por medio de su Espíritu, para hacernos partícipes de toda su plenitud y todo lo que Él es. Pero si nosotros seguimos inclinados a un mundo materialista y seguimos inclinados a un mundo que no está viendo a Dios y que ve cantidad de cosas dentro de la Escritura, pero no ve a Dios, por eso necesitamos la vida de Cristo de una manera extraordinaria en nuestras vidas, porque seguiremos viendo cosas, pero mis amados, hemos visto milagros, pero si no vemos detrás de los milagros quién es Jesús, entonces nuestra vida va a tener un concepto equivocado del Señor. Mucha gente quería seguir a Jesús porque multiplicó los panes y los peces, pero cuando Jesús les dijo: todo lo que ustedes necesitan soy yo soy la verdadera comida, yo soy el verdadero alimento, dice que entonces muchos dijeron: dura es esta palabra, y muchos desde entonces volvieron atrás. Y Jesús, conociendo el pensamiento de los discípulos, también les pregunta: ¿acaso queréis también vosotros iros? ¿Cierto? La pregunta no era para saber qué estaban pensando ellos. Jesús sabía cuáles eran sus pensamientos. Pero gloria a Dios, que aunque hay luchas en nuestro corazón, Dios nos da la gracia de quedarnos, como hizo con los discípulos. Porque ciertamente aquel día fue alumbrado Pedro con unas palabras especiales: Señor, ¿pero a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién más vamos a correr? Si cuando tú hablas de ti, y cuando tú traes tu palabra, lo que haces es impartir de lo que tú eres sobre cada uno de nuestros corazones. Cuando tú nos dejas ver quién eres tú, lo que haces es impartir de tu vida misma sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de nuestros corazones. Mis amados, Dios no vino por causa de la añadidura, Él vino por causa de que necesitábamos su vida dentro de cada uno de nosotros. La añadidura, si está, amén, y si no está, Dios nos va a sostener por siempre y para siempre. Pero necesitamos conocer ¿a quién? Al Señor, porque aquel que habitaba en el cielo no se quedó en el cielo, vino y habitó entre nosotros. Como dice la Escritura, se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo, y en la condición de siervo, en la condición de hombre, volvió y se humilló a sí mismo en obediencia al Padre hasta muerte, y muerte de cruz. Aquel Verbo se hizo carne para mostrarnos la gloria maravillosa del Padre a cada uno de nosotros, porque podemos llegar a alcanzar buenas conductas y estar todavía ajenos de la vida de Dios. Cuando el Señor le habla a una iglesia como la iglesia de Éfeso, en la carta a los Efesios se dice que era una iglesia que tenía amor, se dice que era una iglesia que tenía fe, pero cuando se le habla a esa misma iglesia en Apocalipsis, se le dice a esa iglesia que con sus buenos comportamientos ha terminado yéndose en la dirección equivocada, porque lo que terminó pensando era que necesitaba comportarse bien y no que necesitaba una vida dentro de su corazón. Y el Señor le dice que ellos han dejado lo más importante, han dejado el primer amor, y por lo tanto llama a una iglesia que tiene buenas obras a decirle: arrepiéntete, mira de dónde has caído y vuélvete. Dejó de arder tu corazón por lo que tiene que arder tu corazón, por lo que tiene que estar encendido, por lo que tiene que estar palpitando. Mis amados, cuando uno mira la vida de Juan el Bautista, Jesús mismo lo describe como una antorcha que ardía y alumbraba. El arder es lo que pasa por dentro, y al alumbrar es lo que se ve por fuera. De manera que había algo que acontecía tanto en el interior como en el exterior de la vida de Juan. Lo que pasaba adentro se iba haciendo visible. Lo que ardía en esa antorcha era la vida de Dios. Lo que ardía, lo que apasionaba ese corazón, un corazón débil, frágil como el nuestro, pero un corazón permeado hasta los tuétanos por la vida maravillosa de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a esa iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y Dios le está haciendo un llamado, porque necesita esa iglesia fijar la mirada en que
como en Hebreos 12, tiene que tener los ojos puestos en Jesús, y como en Romanos capítulo 12 necesita entender que toda la misericordia de Dios es para que nuestras vidas sean presentadas como una ofrenda, y la ofrenda que se presenta a través de nuestras vidas no son nuestras obras, sino es la obra de Cristo dentro de cada uno de nuestros corazones. Va entonces conmigo por favor allí a Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5. Cuando el hombre pecó, quedó con los ojos puestos en este mundo, pero ahora Cristo ha venido para regresar nuestra mirada hacia Dios, y Dios está obrando de una manera estelar en todas las circunstancias nuestras para eso, para decirnos una y otra vez: yo soy todo lo que tú necesitas. Por eso Él decía: yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre. Yo soy el agua de vida, el que de mí bebe no tendrá ¿qué? Sed jamás. Cuando vino donde aquella mujer samaritana y se encontró con ella, utilizó un ejemplo natural para poderle hablar de la necesidad más profunda que tenía aquella mujer, pero que no era la necesidad única de esa mujer, sino la necesidad de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Si bebes de esta agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cuál era el agua que ella necesitaba beber? La vida de Cristo. ¿Qué era lo que Cristo le estaba ofreciendo a ella? A sí mismo. Fue lo que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario. Se ofreció a sí mismo para la vida de cada uno de nosotros. Y dice Romanos capítulo número 5 en el versículo número 10, ¿sí? Porque no podemos perder de vista que aunque leemos la palabra pacto en las Escrituras, nosotros necesitamos entender cómo Dios lo ha dispuesto, cómo Dios lo ha manifestado. He tomado algunos apuntes para esto de una enseñanza de un varón llamado Fabián Liendo, que ha enseñado sobre esto cosas muy bonitas que Dios le ha dejado ver, y nos pueden edificar mucho acerca de la naturaleza del nuevo pacto que Dios nos ha dado. Porque el nuevo pacto no son cosas, no son actividades, no son ceremonias, no son ministerios. El nuevo pacto es la vida gloriosa de una persona, y lo vamos a ir mirando a través de la Escritura. Es algo que necesitamos ir meditando, pidiéndole al Señor que va tocando nuestro corazón en esto, que nos va permitiendo verlo con más claridad. Muchos vieron lo que Jesús hacía, pero no vieron quién era Jesús. La iglesia hemos visto lo que Jesús ha hecho, pero ahora Dios nos está abriendo los ojos para ver quién Jesús es. Todo lo que nos ha provisto el Padre está en la vida de su Hijo, porque así le plació al Padre hacerlo. ¿Sí o no? ¿Quién les dará ese pan cuando el Señor les dijo que habría un pan que vendía del cielo? Y la gente les dijo: danos siempre a comer de ese pan. Y el Señor dijo: pues el que ha sido señalado por el Padre para dar a comer el pan de vida es el Hijo. Porque el Hijo no solamente es el que da el pan, el Hijo mismo es el pan que Dios nos ha provisto para alimentarnos todos los días en nuestro caminar. De manera que el pacto es lo que define la naturaleza de una relación. Un pacto representa la naturaleza de una unión, lo que define esa unión. El hombre quedó separado de Dios cuando pecó, y el hombre estaba separado de Dios, y Dios lo reconcilió consigo mismo por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos capítulo número 5 en el versículo número 10, dice la Escritura: porque si siendo enemigos, ¿en qué condición estábamos nosotros? Nos costaba creer eso. Ha sido un proceso poder entender que aunque nosotros nombrábamos a Dios, que aunque nosotros creíamos en un
ser que estuviera por encima de todas las cosas, aún diciendo todas esas cosas, en nuestro corazón no había el más mínimo deseo por Dios. Porque la enemistad, cuando el hombre pecó, se instaló en el corazón del ser humano. El ser humano hizo de toda clase de cosas la fuente de su corazón y dejó la fuente de vida eterna. Jeremías lo expresó: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de vida eterna y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿cierto? De manera que la única forma de que el hombre esté unido a Dios es por medio de la vida de Cristo. No hay otra forma. Si no hay Cristo, no hay unidad con Dios. Es muy importante. Por eso he puesto los ojos en Jesús. Y por eso lo único que Dios espera que se ofrezca de cada una de nuestras vidas es la vida de su Hijo. Romanos capítulo número 5 verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? Mire, lo único que ha producido reconciliación con Dios es la muerte de Jesús. No son las oraciones las que reconcilian, no son los cursos bíblicos, no es la teología, no son las ceremonias, no son los conciertos, no son los retiros. Lo único que reconcilia al ser humano con Dios es la vida de Cristo. ¿Por medio de quién Dios estaba reconciliándonos con Él? Por medio de la muerte de su Hijo. Dice la Escritura: mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, verso 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Voy a leerle esta misma porción en la Nueva Traducción del Viviente. Dice así: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. De manera que Dios nos reconcilió con Él única y exclusivamente por medio de la vida de ¿quién? Por medio de la vida de su Hijo. La Escritura dice que en la sangre está la vida. De manera que Cristo derramó su sangre, y cuando derramó su sangre no solamente fue para lavar, limpiar y purificar. Su sangre fue para impartir la vida de Él sobre cada uno de nosotros. De manera que el Señor nos perdonó y nos limpió para hacer posible que ahora la vida de Él esté en cada uno de nosotros. Porque lo único que une al ser humano con Dios es la vida de Cristo habitando en un ser humano. Si la vida de Cristo no habita en un ser humano, ese ser humano no está unido a Dios. La Escritura dice: el que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Es con Él. Y la Escritura dice: el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Él, porque solamente esa unión ha venido solamente por medio de Jesucristo. El nuevo pacto, el establecido por Jesús, es superior a todo lo anterior que Dios hubiera dispuesto. Todo lo anterior era una figura que siempre nos estaba señalando al que había de ¿qué? Al que había de venir, al que traería la realidad de todas las cosas de Dios. No olvide que todo lo que Dios ha prometido solamente se cumple ¿en quién? En Jesús, porque todas las promesas de Dios son sí y son amén solamente en la vida de ¿quién? En la vida de Cristo, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a detener un poquito para mirar los pactos que hubo antes y cómo ellos señalaban. La semana anterior apenas los tocamos así muy por encima. Vamos a tocar un poco más acerca de ellos, que tal vez para algunos puedan ser conocidos y puedan tener familiaridad con ellos, pero tal vez para otros sea algo nuevo y necesitamos como tener claridad para saber hacia dónde Dios siempre nos ha estado llevando a poner la mirada. No olvidemos que la Escritura en el libro de Hebreos dice que todos murieron esperando la promesa. ¿Y cuál era la promesa que todos estaban esperando? Un Salvador.
Entonces desde la antigüedad todos murieron aún con los ojos puestos en la promesa que iba a venir, y la promesa que iba a venir era el Hijo. Pero nosotros ya caminamos con los ojos puestos en la promesa que ya vino. Él ya vino, Él ya se hizo carne, Él se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario y ocupó nuestro lugar. No era que Cristo estaba sufriendo porque Él había pecado, Él estaba sufriendo porque estaba llevando sobre sus hombros el peso de nuestros pecados y de nuestras maldades. La ceguera del hombre, como dice Isaías cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, llevó al hombre a pensar que Cristo estaba siendo castigado porque algo equivocado había hecho. Y dice que la gente lo tuvo en poco, fue menospreciado, pero Él estaba llevando, era sobre sus hombros, todo el peso de mis maldades y de mis pecados. Cuando no entendemos la obra de la cruz, entonces hay muy poca humillación de nuestro corazón delante de Dios. Porque cuando vemos eso tan asombroso, tan extraordinario, Jesús entregando su vida, Jesús completamente desfigurado, y todo lo que Él estaba llevando era lo que yo era, para darme todo lo que Él es. Él no cometió pecado, pero llevó sobre sus hombros todas las consecuencias que debería llevar un pecador, para que ahora los pecadores que han sido beneficiados con esa sangre gloriosa puedan llevar el peso de hijos delante de Dios. ¡Qué glorioso! Eso es lo único que nos hace hijos delante del Padre. El pacto de Noé, si recordamos un poco la historia en la antigüedad, se había empezado a multiplicar la gente sobre la faz de la tierra, pero en la medida que se multiplicó la gente, también empezó a multiplicarse la maldad en el corazón de la gente. Porque no olvidemos, el mal que enfrenta el ser humano no está afuera. El mal está instalado dentro de cada uno de nosotros. Nos cuesta mucho aceptar eso, nos cuesta mucho asimilarlo, nos cuesta mucho entender que lo que contamina al hombre no es lo que hay afuera. Estos días en los estudios de los miércoles compartíamos algo, que la mayor parte del tiempo nosotros oramos por nuestros hijos, para que donde quiera que estén Dios los guarde del mundo, Dios los guarde de las malas amistades, ¿cierto? Y que muchas veces esa oración la estamos haciendo como al revés, porque no necesitamos decirle a Dios que guarde a nuestros hijos del mundo, necesitamos decirle a Dios: Señor, guarda a nuestros hijos de ellos mismos. Porque cuando nuestros hijos terminan conectados con el mundo, fue que encontraron en el mundo cosas que ellos desean en su corazón. Y fue el deseo de su corazón el que los llevó a abrazar ¿qué cosas? Y eso no es nuevo, la Escritura dice que cada uno es atraído y seducido por el propio deseo ¿de quién? De su corazón, de su alma, de lo que hay dentro de sí, ¿cierto? De manera que el mundo afuera no es el que contamina, lo que contamina es lo que hay dentro del corazón. Y el único que puede librar la condición que hay dentro de cada uno de nosotros es el Señor. Eso no es nuevo. El Señor dijo: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Y quién es el que lo conoce? Dios. Y por eso Dios lo va desnudando. Cuando vamos siendo conscientes de la clase de corazón que tenemos, porque aunque hacemos actividades buenas y llegamos a tener buenas actuaciones, eso no significa que tengamos un buen corazón. Por eso el único que libra de ese corazón perverso y engañoso es Dios. Y para eso Dios nos ha proporcionado la vida ¿de quién? La vida de su Hijo. El Señor miró esa generación de Noé y vio que los designios de su corazón eran continuamente el mal. La inclinación del deseo de sus corazones era vivir su propio camino, alejados ¿de quién? Alejados de Dios. No todo el mundo en la época de Noé estaba entregado a hacer maldades, pero todo el mundo estaba entregado a hacer su propia voluntad. La Escritura dice en el Nuevo Testamento que en esos días sería como en los días de Noé, que muchos se casaban y se daban en casamiento. O sea, no todos estaban
haciendo grandes maldades, pero todos estaban haciendo su propia voluntad, alejados de Dios. Era otra la fuente que alimentaba su corazón, cumpliéndose nuevamente lo de Jeremías: me dejaron a mí fuente de vida eterna y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y qué dijo el Señor? No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Fue lo que el Señor expresó. Y el Señor determinó un juicio, y fue donde vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio, el Señor mandó que se preparara un arca, pero el arca se preparó por causa de aquel que había sido prometido. El arca no es por causa de Noé, el arca es por causa de Cristo. No se trataba de preservar a Noé, se trataba de preservar la promesa de una simiente ofrecida por Dios, la cual vendría a entregar su vida y a reconciliarnos con el Padre. No olvidemos que Cristo Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo. ¿Con quién? Consigo mismo. Y vino el diluvio, dejándonos ver el juicio que Dios tiene que traer sobre el pecado y la maldad de ¿quién? Del ser humano. Cuando Noé desciende del arca, dice que presenta un sacrificio y sube olor grato delante de Dios. Y si me acompaña un momento allí a Génesis, por favor, capítulo número 9, verso número 8. Génesis capítulo número 9, verso 8. Dice la escritura: esto ya habían descendido las aguas, ya Noé había bajado con su familia del arca, ya había ofrecido un sacrificio. Y dice el verso 8: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Verso 12: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Y miren lo hermoso: siempre que Dios estableció algo fue iniciativa de Dios, y Dios fue el que estableció todo aquello sobre lo cual Él establecía un pacto, ¿cierto? Dios no nos llamó a hacer pactos con Él, no hay pactos de aquí hacia arriba. Los pactos los ha hecho es Dios consigo mismo, ¿cierto? Porque cuando se rompe un pacto, inmediatamente una de las partes falla, se quebró. Y Dios de antemano sabía que el hombre no puede hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y dice acá, versículo número 12: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Lo ha visto? Hace poco hubo sobre toda la ciudad un arco que cubría toda la ciudad. Muy hermoso. Establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y mire lo hermoso: el primero que iba a mirar ese arco en las nubes sería Dios mismo. Mire lo que dice el verso número 15: y me acordaré del pacto que ¿qué era lo que Dios nos iba a ofrecer a través de su pacto? ¿La vida de quién? De manera que el arco iris era un recordatorio de que lo que Dios nos iba a dar era la vida de su Hijo. Para ellos en la antigüedad, una promesa. Para nosotros, que Dios ya nos dio la vida de su Hijo. ¿No recuerda que lo que Él había prometido ya no los dio? ¿Sí? Y dice: me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir
¿Toda qué? Toda carne. Verso 16, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues, verso 17, Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre ¿qué? Sobre la tierra. El Señor había preservado una simiente y ahora había dado una señal del recordatorio del pacto que Dios iba ¿qué? A establecer. Y de manera anticipada estaba señalando la señal de ese pacto, el arco iris, que nos recuerda que si Dios hace juicio sobre toda carne, ningún ser humano pudiera quedar con vida, pero que Dios iba a proveer sobre quien haría juicio para que la destrucción eterna no estuviera sobre nosotros, porque el único que hace posible que el juicio de Dios no venga sobre nuestras vidas es aquel que ya llevó el juicio de Dios sobre sus hombros, y ese es el glorioso Señor Jesucristo. Él, sin ser pecador, tomó el lugar de los pecadores. Él, sin haber fallado, tomó el lugar de los que hemos fallado cientos, miles, millones de veces para guardarnos del juicio eterno. De manera que no significa que no vaya a haber más juicio de Dios, porque la palabra de Dios dice que los cielos que ahora vemos y la tierra que ahora conocemos está reservada para un juicio de fuego eterno, ¿cierto? Pero ese juicio de fuego eterno solo van a pasar aquellos que no están cubiertos con aquel que ya llevó el juicio de Dios para librarnos de una ¿qué? Eternidad. De manera que el arco iris, ¿hacia quién señalaba en la antigüedad? Hacia el pacto que Dios establecería. Y hoy cuando lo vemos, ¿qué nos recuerda? El pacto que Dios estableció, y que Dios lo estableció sobre la vida de una persona. No olvide que Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo. Si no hay Cristo, no hay reconciliación. Si no hay Cristo, no hay unión con el Padre. Después vemos cómo el Señor hace un pacto con Abraham. El Señor le dice allá en Génesis 12: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti y en tu simiente todas las naciones de la tierra. Y el Señor nuevamente está hablando de esa promesa que Él ha dado y que traería, la cual nos reconciliaría con Él, la cual es la vida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no fue a Abraham y a sus simientes, sino a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. De manera que la promesa de Abraham y el pacto de Dios con Abraham era para ratificar lo que ya había antes señalado con Noé: los voy a reconciliar por medio de la vida de mi Hijo Jesucristo. Y dice que el Señor le dio una señal de ese pacto. Génesis capítulo número 17, versículo número 10. Nuevamente olvidemos que cuando el Señor establece ese pacto, Abraham cae en profundo sueño, se parten unos animales, y por medio de esos animales deberían de pasar los que habían hecho el pacto, y aquellos animales que habían sido partidos en dos, dice la Escritura que por medio de ellos solo pasó Dios. De manera que Dios está diciendo: mire, lo que yo estoy prometiendo es irrompible, porque ahí no interviene el hombre, porque solamente intervengo yo, ¿cierto? Y qué hermoso, porque aunque Dios le estaba hablando a un hombre, todo lo que Dios estaba prometiendo se iba a cumplir, porque estaba haciéndolo sobre sí mismo, y todo lo que Dios hace sobre sí mismo se cumplirá eternamente y para siempre. Dice Génesis capítulo 17, verso 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Mira lo hermoso. El Señor de antemano estaba dando una buena nueva a Abraham. Que la circuncisión, aunque inicialmente era una señal en el cuerpo,
Eso que fue una señal en el cuerpo, lo que nos iba a recordar era la obra que Dios iba a hacer dentro de nosotros. Todo hombre debería ser circuncidado como parte de ese ¿qué? De ese pacto. Pero en Deuteronomio 30, en el capítulo número 30, en el verso número 6, dice a qué señalaba ese pacto. Y esto es hermoso, porque dice 36 de Deuteronomio: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y mire lo hermoso, sería quitar para poner. Quitaría el Señor el corazón de piedra y pondría un corazón de ¿qué? Mis amados, no cogería el corazón nuestro y lo reformaría, quitaría el nuestro y pondría el corazón de su Hijo en cada uno de nosotros. Mis amados, el nuevo corazón no es de hombre, el nuevo corazón no es natural, el nuevo corazón es del cielo, de arriba, porque es el corazón de aquel con el que Dios estaba reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. De manera que el arco iris, ¿hacia quién apuntaba? ¿Y la circuncisión hacia dónde señalaba? Entonces no señalaba hacia algo que se iba a hacer simplemente físicamente en el cuerpo, señalaba a algo poderoso que Dios iba a hacer por medio de la vida del Hijo, ¿cierto? En cada uno de nosotros. ¿Cómo? El Señor pondría la vida de su Hijo para hacer posible que nosotros seamos un pueblo que haga la voluntad preciosa y perfecta de Dios. Esto es un pacto con Moisés, llamado el pacto de la ley, ¿cierto? Es muy bonito saber lo que dice la Escritura, porque dice la Escritura que antes de que hubiese ley había pecado. O sea que no pecamos porque aparece una ley. Lo que la ley hace es evidente el pecado que ya había, porque dice que antes de que viniera la ley había pecado, y antes de que viniera la ley ya había muerte. Desde Adán hasta Abraham, dice la Escritura, reinó la muerte. No estaban transgrediendo leyes porque todavía no le habían sido dadas, pero aunque no tuvieran una ley, ya el pecado moraba y la muerte ya gobernaba ¿qué? Sus corazones. Pero ahora Dios nos da una ley, y la ley es para hacer consciente al ser humano de la necesidad que tiene, que hay unas demandas en Dios, pero que el ser humano está completamente incapaz de hacer lo que Dios le pide, y que el único que puede hacer lo que Dios pide y está completamente dispuesto a hacer la voluntad de Dios siempre es el Hijo. Por eso es lo que Dios nos ha proporcionado. En Éxodo capítulo número 34, en el versículo número 27, dice la Escritura. Éxodo 34, 27 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿El pacto de quién? El pacto de la ley. Y la Escritura dice en el Nuevo Testamento que la ley ha sido nuestro ayo para llegar a Cristo, porque ella nos ha dicho lo que no podemos cumplir, pero ella no nos lo puede solucionar. De manera que ella nos señala sí quién puede hacer lo que ella no puede, ¿qué? Lo que la regla, lo que el mandato no puede hacer, lo puede hacer la vida del Hijo dentro de cada uno de quién, dentro de cada uno de nosotros. Pasemos ahí más adelantico al pacto con David. El pacto de Dios con David. Si vaya a 2 de Samuel capítulo número 7 verso 10. De manera que ¿a quién señalaba el arco iris? ¿A quién señalaba la circuncisión? ¿A quién señalaba la ley? ¿Cierto?
El deseo de David, edificar una casa para Dios. El Señor le dice: tú no me edificarás ¿qué? Casa. Pero ese tú no me edificarás casa es que era para David y para cada uno de nosotros. Nosotros podemos hacer edificaciones, pero no podemos construir una casa para Dios, ¿cierto? La edificación, el templo, era una sombra del verdadero templo. Por eso Jesús dijo, cuando mirando aquel templo que habían durado tantos años en edificarlo, dijo: si destruyeren este templo, en 3 días le reedificaré. Porque no estaba hablando de algo físico, estaba hablando de Él mismo, de su cuerpo, dice la Escritura. Segunda de Samuel capítulo número 7 verso 10 dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan como al principio. En estos versículos nada más nos damos cuenta de que no estaba hablando de un lugar físico, aunque Dios utilizó un lugar físico como sombra para enseñarnos acerca de quién, acerca de Él. Porque aún hoy se está con la esperanza en Israel de reconstruir el tercer templo, pero el tercer templo ya fue hecho por la mano de Dios, lo estudiamos hace un tiempo. El tercer templo es Cristo. Y dice acá, verso 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y aunque Salomón procedió de las entrañas de David, y Salomón edificó el primer templo, no era a él al que se estaba refiriendo aquí el Señor. Se estaba refiriendo a la simiente prometida, porque dice el verso número 13: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí ¿qué? A mi hijo. Y mire lo hermoso, nosotros somos los que necesitábamos que Dios nos edificara, y Dios fue el que edificó lugar para nosotros. ¿Y lo edificó en quién? En Él. Por eso allá en Apocalipsis dice que la ciudad no tenía necesidad de templo, porque el templo era el Cordero, ¿cierto? El templo edificado por Dios. De manera que el templo, que era la señal de aquel pacto, ¿a quién señalaba? A Cristo, de manera anticipada. Ahora viene Cristo y nos deja ver que Cristo es la señal dada por Dios para que no haya más juicio de Dios sobre nuestras vidas. Que Cristo es la señal de que Dios va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. De que Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Y que cuando Cristo habita en nosotros, Cristo es el que hará posible que nosotros podamos sujetarnos a los mandatos de Dios. Nosotros no obedecemos los mandatos de Dios para ganar el cielo, es imposible. Pero por cuanto Cristo ha venido a habitar en nosotros, Cristo nos capacita para sujetarnos a lo establecido por Dios de una manera sobrenatural. La casa edificada por Dios para cada uno de nosotros, el lugar donde ahora habitamos y el lugar en el que Él habita, porque aquel que se hizo templo ha venido a habitar ¿en quién? En nosotros. De manera que el nuevo pacto no son lugares, el nuevo pacto no son ceremonias, el nuevo pacto es una vida provista por Dios.
Porque no era el arco iris el que reconciliaba, no era la circuncisión la que reconciliaba, no eran las tablas de la ley la que reconciliaba, y no fue el templo el que reconcilió, sino era Cristo, por medio del cual Dios estaba reconciliando al hombre con él. Hay un escenario en el que quisiera terminar por esta mañana, donde un sumo sacerdote llamado Josué fue presentado delante de Dios. Y dice que aquel sumo sacerdote, cuando se presentó delante de Dios, allí estaba Satanás para acusarle, y dice que aquel sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles y ruines. Y allí recibió una orden de parte de Dios diciendo: quitarle las vestiduras viles y vestirle de gala. Después le habló acerca de cómo había sido limpio su pecado y cómo había sido vestido de ¿qué? De nuevo. Pero ese Josué fue desnudado de su inmundicia para ser vestido de ropas de ¿qué? De gala. La palabra Josué se refiere al nombre de Jesús. Jesús es en griego, Josué en hebreo, Josué en arameo. Todos corresponden al nombre de ¿quién? De Jesús. Porque después iba a venir el verdadero Josué. El verdadero Josué, que fue despojado de sus ropas limpias y fue vestido de trapos de inmundicia. El primer Josué fue desvestido, desnudado para ser vestido. Pero el segundo Josué le fueron quitadas sus vestiduras y fue presentado desnudo. El verdadero Josué entregó sus vestiduras para tomar las nuestras. Ocupó nuestro lugar para que ahora cada día podamos ir teniendo más luz de todo lo que nos ha provisto el Señor y todo lo que Dios desea que anhelemos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Terminemos con esta cita última por hoy de Romanos 5:12. Romanos capítulo número 5 verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Hablando del primer Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de ¿qué? Del que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Cristo, el que no cometió pecado. Porque el hombre a través del pecado quedó lisiado para oír, para ver y para amar a Dios. Y sabes, tan hermoso, Jesús un día vino a un lugar llamado Betesda, y Betesda significa casa de misericordia, lugar de gracia o casa de gracia. Y allí donde estaba una multitud de enfermos y había un hombre incapaz de poder llegar a la fuente, pasó algo contrario a lo que dice el mundo. El mundo tiene un dicho, dice: si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Ese es el dicho en el mundo, ¿cierto? El asunto es que en la vida cristiana es al contrario. El hombre lisiado por su pecado no podía ir a la fuente, mis amados, y la fuente vino hasta el hombre lisiado para levantarlo. La fuente vino hasta aquel hombre 38 años incapaz de llegar a la fuente, y la fuente fue la que vino a él y lo levantó. ¿De quién? De su condición.
No fue Lázaro de la tumba el que vino hasta Jesús, fue Jesús el que vino hasta la muerte que tenía Lázaro en la tumba. Lo que Dios nos dio fue lo que vino a buscarnos para reconciliarnos con Él. Por eso, mis amados, lo que Dios nos va llevando a atesorar y lo que Dios nos va llevando a entender poco a poco en lo que vamos ahondando es que el pacto de Dios funciona bajo una naturaleza, y es la naturaleza del Hijo. Por eso no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Él es en nosotros, de lo que Cristo es en cada uno de nosotros. Y muchos lo pudieron ver desde la antigüedad y muchos lo vieron después de que Él vino. Para muchos atrás, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Para muchos después, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mis amados, es un tesoro extraordinario en el que necesitamos ahondar. En la medida que vemos qué es lo que nos ha sido provisto por Dios, y Dios nos lleva a tener el corazón íntimamente alineado con eso, seremos un pueblo que por causa de Cristo, que no le niega nada al Padre, le entregaremos absolutamente todo nuestro ser al Dios vivo y eterno, que merece toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.